SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, que al menos en Madrid, déjenme que les diga, ha salido el sol, dicen que solo un ratito. Yo creo que ha salido también en otros puntos de España que habían estado muy castigados por las lluvias estos últimos días, pero nos dicen los que saben de esto del tiempo que no pensemos que esto va a continuar así. Nos da una tregua porque se va una borrasca, pero entra otra borrasca que otra vez va a barrer España de una punta a otra. Es verdad que los embalses, que las reservas de agua van aumentando, van mejorando, pero también es verdad que llevamos muchos días sin ver el sol y ahora al menos aprovechen esta mañana. Si tienen oportunidad de salir a darse un paseo, salgan y aprovechen que da otra vez el sol. Pero insisto, no confíen que vuelve el mal tiempo. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Los tres analistas que nos acompañan esta mañana. Y también les voy a decir otra cosa. En este programa ya hemos decidido que no vamos a hacer muchos planes preparando el programa de la mañana siguiente desde que está Donald Trump, porque nosotros nos acostamos con un planteamiento, con una idea, pues abriremos con esto, podríamos pensar en esto, y luego cuando llegamos aquí de madrugada, que es cuando está Estados Unidos en plena efervescencia, todo aquello que nosotros hemos pensado que teníamos que contar, lo contamos también, pero tenemos que alterar el orden de las cosas, y es lo que nos ha pasado también esta madrugada, porque hemos amanecido con la guerra arancelaria que ha llegado ya a las costas europeas, porque hoy entran en vigor los castigos que trama impuesto al acero y al aluminio europeo. Javier Ruizola de nuevo. Otro día, otro disgusto. Muy buenos días. Otro disgusto. Y claro, cuando sabíamos que iba a entrar en vigor, hemos dicho, ¿y Europa? ¿Va a madrugar Europa? Bueno, pues Europa ha madrugado, ha respondido hace un par de horas a esa guerra con lo que define como contramedidas por valor de 26.000 millones de dólares. Sí, la Comisión Europea ha publicado su respuesta poco antes de las 6 de la mañana. Dice va a penalizar lo made in USA a partir de mediados de abril. Así que todo lo que importamos de Estados Unidos va a ser más caro en dos bloques. Primero, bloque industrial. Será más caro el aluminio, el acero, textiles, cuero, electrodomésticos americanos, plásticos, madera, todo eso se va a encarecer un 25%. Segundo bloque agrícola. También se va a encarecer un 25% productos como el pollo, la carne, mariscos, huevos, leche, azúcar, vegetales. Eso que venga de Estados Unidos también va a ser más caro. La Comisión Europea abre un proceso de consultas a los países socios y en su comunicado dice esta es una respuesta proporcionada al impuesto que Washington quiere cobrarnos aquí, que quiere cobrar a Europa. Pero más allá, Ángels, de lo políticamente correcto y de la declaración política, esto preocupa por dos cosas. Primero, por el calibre. Tú estás diciendo, son 26.000 millones en poco más de un mes de Trump. Durante los 4 años anteriores de Trump, la Unión Europea levantó aranceles por 7.000. Ahora, en una madrugada, son 26.000, casi el cuádruple. Preocupa por el calibre y dos, preocupa por su velocidad. La guerra comercial de Estados Unidos ya es una guerra mundial. Es una guerra que está castigando a todos y especialmente a los amigos, a los aliados, no a los enemigos. Está castigando ya a México, a Canadá, a Australia también esta madrugada. Ahora 27 países socios de la Unión Europea, por supuesto, además de China. La guerra comercial es, por tanto, ya una guerra general. ¿Cómo lo vamos, si lo aterrizamos un poco, Javier, cómo lo vamos a notar aquí? ¿Cómo vamos a sentir esas contramedidas que hoy anuncia Europa? Pues las medidas entran en vigor a mediados de abril, así que miremos primero calendario. Todo lo que se compre a partir de esa fecha va a ser más caro. Hasta esa fecha probablemente no lo vamos a notar mucho, pero a partir de mayo, junio, cuando entremos en la tienda, los precios van a ser más caros en todo lo que venga de América. Desde un electrodoméstico, televisiones, iPhones, cualquiera de estas cuestiones, hasta unos vaqueros, hasta el coche, porque el coche contiene, por supuesto, acero y aluminio. Así que lo primero que vamos a ver es precios más caros. Vamos a ser más pobres. Y lo segundo, un efecto dominó que veremos dónde acaba, porque
Cuando suben los precios se consume menos. Cuando se consume menos, las empresas venden menos, la economía crece menos. Goldman Sachs ha dicho que Estados Unidos va a crecer menos, 7 décimas menos. ¿Cuánta factura nos va a pasar esto a nosotros? Eso está todavía por ver, pero hay una preocupación, Ángels, que va en este calendario que estamos dibujando a partir de aquí. Hemos dicho, usted entra a la tienda, hasta abril probablemente no va a notar mucho. A partir de mayo, junio sí va a empezar a notarlo. A medio plazo el miedo es el turismo, porque esta madrugada, en esta de te despiertas y efectivamente tienes 1 o 4 sustos, esta madrugada se puede poner en jaque una industria clave para España, y es el turismo. Las 4 grandes aerolíneas americanas, American, Delta, Southwest y United Airlines, han dicho también vamos a vender menos. Claro, cuando somos más pobres, las familias se van menos de vacaciones. Iberia sangró ayer un 6,5% en bolsa. Pero es que los parques de atracciones, Disney se ha hundido un 5% esta madrugada. Expedia, Booking, 7,3% de caída. Nuestra central de reservas Amadeus perdió un 5%. Así que, Ángels, resumen de todo esto. ¿Cómo vamos a pagar todo esto? En cómodos fascículos siendo más pobres. Primero con precios más caros antes del verano. En verano, con unas vacaciones que ya veremos cómo son y cómo impactan en nuestro turismo. Y después del verano a largo plazo. La frase hoy es de Financial Times y es: a largo plazo lo que nos estamos jugando es la democracia liberal, dice el diario. Y también, Javier, podríamos decir todo esto hasta ahora, porque es verdad que los vaivenes de Trump, por ejemplo, con los aranceles en Canadá, ha durado el arancel al 50% unas horas solo. Sí, este ha sido el zigzag, y es cierto que estamos viendo grandes amenazas, grandes palabras y luego no tan grandes medidas. Pero incluso dicho eso, las medidas llegan. La diferencia entre el Trump negociador de la primera legislatura y este Trump es que las medidas terminan llegando, probablemente no con el calibre inicialmente anunciado, pero terminan llegando. La frase que hizo popular el trumpismo, la trampología, en su primera legislatura fue: a Trump hay que tomarlo en serio, pero no literalmente. Ahora a Trump hay que tomarlo seriamente y también literalmente. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta ahora. Y nos queda, y luego hablaremos de ello, de la guerra en Ucrania, donde también Trump está teniendo ese papel determinante, pero me quiero detener primero en los aranceles, en esta guerra comercial, en esta guerra económica que ya afecta a Europa. Empezábamos hablando de México, de Canadá, de China. Bueno, pues ya está aquí esta guerra arancelaria que entra en vigor hoy mismo, y con ese anuncio, Víctor, que veremos hasta dónde llega, de contramedidas por parte de Europa, que ya está en alerta. Sí, no hay que sentir lástima por Europa, o ni tan siquiera por Canadá o México. Quien tiene a Trump de presidente es Estados Unidos. O sea, las condolencias han de los ir americanos, para ellos, en primer lugar, efectivamente. Y yo creo que las primeras semanas de Trump, pues en el poder han sido, pues obviamente no aptas para cardíacos. En menos de 2 meses ha dicho más que ningún predecesor suyo en la Casa Blanca. Esto incluye también a George Washington. Pero la cuestión está en, como has comentado antes, cuántas de estas sus bravuconadas se van a convertir en medidas concretas. La lectura positiva es que, y voy a hacer la lectura positiva y la negativa. La positiva es que es un perro ladrador y poco mordedor, que a pesar de que los políticos se suelen moderar cuando llegan al sillón presidencial, él parece que se ha radicalizado, pero que como pues Trump lo único que entiende es la popularidad y el dinero, la única voz que escucha es la de las encuestas y los mercados, y en los dos casos las dos voces empiezan a estornudar. Como ha dicho muy bien Javier, hasta hace pocos días las bolsas mantenían pues una calma realmente impropia, dado el caos que estaba causando Trump, pero ahora ya se han alterado, y demoscópicamente lo que está claro es que la luna de miel con Trump se ha acabado, su popularidad ha caído en las primeras semanas, y eso hace que podría rectificar. Esa es la lectura positiva. Los mercados, como también ha comentado Javier, no solo se trata de la bolsa, se trata de prácticamente casi todos los mercados que tratan de predecir el futuro. Están dando unas señales terribles, ¿no? El índice de predicción de la volatilidad de los mercados está en números muy negativos. Morgan Stanley ha rebajado las expectativas de crecimiento de la economía americana. Realmente no se esperaban esta inestabilidad en los mercados. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, en primer lugar es que parece que la evolución de la economía americana es realmente mala por los fundamentos. Los despidos de los trabajadores públicos tienen implicaciones en la economía. Los aranceles dañan a los automóviles, a los aviones, a las cafeterías. El índice de consumo y de producción, o sea, tanto los que consumen como los productores en Estados Unidos están en señal de alerta. Entonces,
todo este mensaje que ha intentado transmitir la administración Trump, un poco como Milei, es que hay muchos paralelismos entre Milei y Trump, esta idea de que, bueno, va a ser un dolor transicional, pues esto ya no cuela, ¿no? Y en estos momentos existe, pues claramente, una perspectiva muy negativa en las bolsas y vamos a saber cómo va a reaccionar a eso, ¿no? Y es que aunque rectifique, el daño ya está hecho. Y como comentaba, yo creo que Javier, el Financial Times, yo creo que nos jugamos la propia democracia capitalista. Ese es el problema fundamental. Mucha gente pensaba, bueno, los aranceles para Trump son una táctica de negociación, como el primer mandato, él va a poner estos aranceles, a amenazar, pero luego los va a retirar cuando vea que la economía está comprometida. Pero es que quizás hay algo más. Quizás, y esto es algunos estudios interesantes sobre las actitudes de los republicanos en Estados Unidos, quizás los republicanos en Estados Unidos ya no están a favor del comercio internacional como estaban hace 20 o 30 años. Ahora, en estos momentos, los votantes republicanos en Estados Unidos no les importa que su economía sufra porque prefieren mantenerse cerrados, mantenerse en una autarquía, no colaborar, no cooperar con otras naciones del mundo y aislarse. Y eso va a tener consecuencias terribles también para el mundo. Aroca. Bueno, esto tiene también algunos aspectos positivos, ¿no? Yo creo que alguno se habrá despertado esta mañana, no solamente en España, sino en Europa, y habrá dicho, hombre, resulta que en Europa tenemos políticas propias. Y esto es una gran noticia y es un motivo de sentirse moderadamente europeísta desde un punto de vista positivo. Efectivamente, Europa tiene una política común, arancelaria comercial muy potente y la ha puesto en juego. Es una pedagogía también, a ver si los europeos somos capaces de tener otras políticas comunes, porque evidentemente todos unidos somos más fuertes que individualmente. Esto impugna incluso algunos de los discursos de la derecha neoliberal que ha dicho, bueno, pero España, ¿qué hace? Mire usted, España no tiene competencias arancelarias ni competencias comerciales, la tiene la Unión Europea. Por tanto, esto es una parte positiva. La otra parte positiva es, esto nos ayuda un poco a pensar también a los europeos y a los españoles, a los andaluces, a los bretones, a los catalanes, en cuanto a consumidores. Pues resulta que ahora se nos abre un panorama en donde podemos elegir entre consumir americano o consumir productos nuestros, ¿no? Al final se puede poner en marcha una frase que ya queda vieja en relación con el globalismo, cuando se decía think global, buy local, o sea, piensa en global pero compra local. Bueno, es una gran oportunidad para reivindicarnos nosotros mismos. Es verdad que algunos sectores se están viendo o se van a ver muy perjudicados, más perjudicados, pero bueno, por ejemplo, el sector turístico en España afortunadamente está muy diversificado. Nuestros grandes clientes son los británicos, los alemanes, los americanos también, pero tenemos una gran clientela interna europea y eso va a hacer que el golpe sea menos duro. Y después, otra cosa que a mí me parece también interesante, lo verdaderamente trascendente va a ser la política. Ya se ha dicho al final de la intervención de antes, lo que está en juego es la democracia liberal, pero no solamente la democracia liberal, está en juego las grandes herramientas de las que nos dotamos a escala global, por lo menos en lo que hemos llamado hasta ahora, yo creo que un poco estéticamente al occidente, pero cada día se diluye más ese concepto. Por ejemplo, la OTAN está abiertamente en crisis, pero es que ahora también con estas medidas de retorsión y de acción, la propia Organización Mundial de Comercio y cada una de las rondas de lo que antiguamente se llamaban las rondas GATT, ¿no? Eso también está en juego. Y por último, hombre, si alguien no ve lo que supone de impugnación de las políticas del propio Trump al modelo neoliberal, ¿qué más le falta? Porque ¿qué tipo de neoliberalismo es ese que se apoya precisamente en una de las medidas más potentes del Estado, como es la política arancelaria, para hacer su propia política y singularmente su política doméstica? Tenemos un neoliberal o ultraneoliberal que resulta que utiliza precisamente la dificultad para el comercio mundial para sus propias políticas. Una impugnación en toda regla a ese neoliberalismo brutal que, por ejemplo, se está practicando en España. Yo digo ideológicamente, a los neoliberales españoles yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes de las políticas del señor Trump?
Elisa. Sí, bueno, básicamente de acuerdo con las intervenciones anteriores. Sí que hay una cosa que me gustaría destacar. Las guerras arancelarias nos hacen más pobres a todos. Y yo creo que eso, cuando hablas de nos va a impactar en el turismo, nos va a impactar porque todo el mundo va a ser más pobre, no solo los americanos. Pero sí quería también, una cosa que ha comentado Víctor, efectivamente los primeros, digamos, los que van a sufrir, y además, no sé si habéis seguido la polémica de los huevos, ¿no? ¿Qué más me da lo que valgan los huevos? Pues como no le va a importar a los consumidores americanos el precio de los huevos, y es más, la sensación que hay es que era uno de los motivos importantes por los que se votaba Trump, es porque sí se confiaba en que iba a hacer unas políticas que iban a beneficiar a los consumidores americanos, precisamente, ¿no? Es un poco lo que se cuenta y lo que mucha gente se ha creído. Por tanto, estas primeras semanas son como una especie de revulsivo, en primer lugar, para los propios americanos, y yo creo que esto es importante. Y la impresión que tengo de lo que leo y de alguna persona que, digamos, que vive en América es exactamente esto. Es decir, que ellos pensaban que esto se iba a parecer más al primer mandato y, por tanto, bueno, aparte de las bravuconadas, pero bueno, que en el fondo la cosa no iba a ir mal económicamente, y esto no tiene nada que ver. Y yo creo que también no tiene nada que ver por algo que me parece importante. Ha comentado Víctor el tema de los republicanos que se han, convencido de que es mejor la autarquía. Yo esto no lo tengo nada claro. Lo que sí que creo es que en el primer mandato había un núcleo de, digamos, republicanos ortodoxos o digamos, de algo que era la ortodoxia entonces del Partido Republicano, más en la línea de Reagan, y en cambio ahora no. Ahora lo que tenemos es que se ha rodeado básicamente de quien le ha parecido personas sin mucha competencia. Ya no son esos pesos fuertes del Partido Republicano, es gente que o bien se convierte en un yes man, para decirlo así, que te va a decir que sí a todo, o bien pues gente como Elon Musk, es que estamos hablando de otra cosa. Y por tanto yo creo que esto es una diferencia fundamental. También dice Javier neoliberal. Nadie puede considerar neoliberal a un señor que se levanta por la mañana, dice una cosa, al día siguiente dice otra. El tema de la incertidumbre es básica. Es decir, para los mercados, como es lógico, lo fundamental es, como habéis dicho, la previsibilidad. Si yo por la mañana pongo aranceles, por la tarde los quito, al día siguiente los doblo, eso es algo que vuelve locos a los mercados. Y además me hace gracia porque justo ayer, hablando con un gestor de fondos, me decía, es que esto no nos ha pasado nunca, en el sentido de cómo lidias, digamos, desde un punto de vista bursátil con algo así, que es que como dice Ángeles, es que te levantas por la mañana y no sabes lo que ha pasado, pues claro, por la noche nuestra ellos están haciendo cosas, ¿no? Y eso sí que creo que es un escenario muy, muy diferente, y también la parte buena, que se lo ha dicho Javier, es, bueno, pues si sirve para que nos espabilemos un poco todos, particularmente la Unión Europea, reaccionemos con rapidez, bienvenido sea, pero yo no obviaría que una guerra arancelaria nos viene fatal a todos, ¿eh? Esto no es solo un problema de los americanos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente estábamos analizando la consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump, que ya llega a Europa con la entrada en vigor de los aranceles y el anuncio de las contramedidas por parte de la Unión Europea, que todavía no sabemos exactamente en qué consistirán, pero sí se ha activado esa posibilidad y ese inicio de estudiar esas contramedidas que afecten a los productos estadounidenses. Y levantaba el dedo, Aroca, después voy contigo, Víctor. Sí, bueno, primero, sobre las cuestiones económicas, evidentemente todos vamos a ser más pobres, pero sobre todo los pobres, porque antes comentábamos aquí en la publicidad el asunto de los huevos en Estados Unidos. Evidentemente los grandes señores, incluso de la guerra comercial, digamos así, están muy poco preocupados por los huevos. Quien está preocupado por los huevos son los trabajadores norteamericanos, que tienen que comerlo todos los días. Y por cierto, aquellos señores, hablando de guerra, que les gusta tanto la guerra, que sepan que su materia prima también va a subir, el acero, entre otras cosas. Digo, para este boom guerrero que hay de armarnos hasta los dientes. Pero yo me quería referir a la parte democrática, ¿no? Bueno, los aranceles nos pueden contaminar o no, a lo mejor Trump se vuelve atrás, este baile velayenca al que nos tiene acostumbrado este señor norteamericano. Pero en materia de democracia es preocupante, a ver si no vaya a ser que sea contagioso. Este señor se está cargando el poder legislativo. Se está cargando y está atacando gravemente al Poder Judicial. Hay que recordar que en Estados Unidos los jueces no son jueces por oposiciones, sino son porque así lo decide a escala federal el poder ejecutivo, y a escala estatal tiene otros procedimientos, electivos y tal cual. Pero fundamentalmente me refiero a los jueces federales. Y después está el problema del propio ejecutivo. La administración la está desmantelando. Está expulsando gente un día sí y otro no. Está acabando con ministerios, entre otros el de educación. La pregunta es, ¿la derecha trumpista española y la derecha y ultraderecha
derecha trumpista española y europea está de acuerdo, este es el modelo, porque si están de acuerdo y ese es el modelo, hay que poner otra alarma, no solamente la alarma arancelaria, sino la alarma democrática. Cuidado, que si el trumpismo triunfa en España o triunfa, bueno, en algunos sitios ha triunfado, o en Europa, ya sabemos lo que eso significa: menos educación, menos sanidad, menos administración, más aranceles y más gasto militar, por cierto, curiosamente siendo un agente neoliberal, ¿no? Víctor. Bueno, yo considerando que es muy interesante lo que dice Javier, y que creo que hay que estar todos alerta porque el trumpismo o el neopopulismo o el nacionalpopulismo está pues creciendo en todo el mundo. Yo creo que sí que hay diferencias importantes. Hay una diferencia significativa de los votantes de Trump con las actitudes de los votantes del centro derecha en Europa, fundamentalmente. Es decir, las actitudes que tienen los votantes de Trump de media están más cercanas a las de los ciudadanos rusos, turcos o chinos en actitudes fundamentales. Por ejemplo, en si son más proclives a dar el poder a un hombre fuerte en una circunstancia de crisis. En este caso los republicanos son más parecidos a los votantes de Putin o a los votantes de China. Es verdad, como ha dicho antes Elisa, que hay dos partidos republicanos. Es que nunca el Partido Republicano ha estado tan dividido en políticas públicas. Hay unas élites económicas que son neoliberales, pero el prefijo que hay que poner a la palabra liberal no es neo para muchos de los votantes republicanos, sino iliberal. Hay muchos iliberales y hay una diferencia, por tanto, significativa con las derechas de la Europa occidental. Hace 30 años no podías distinguir prácticamente a un conservador británico o a un conservador alemán de un conservador norteamericano. El compromiso de los tres con la defensa de la democracia capitalista, de los principios democráticos, de la idea de entender que hay un mercado político que es la democracia y un mercado económico que debe ser competitivo y justo y abierto, prácticamente eran mínimas. En estos momentos son enormes. Es decir, Estados Unidos, parte de la derecha, gran parte de la derecha, se ha desplazado hacia las actitudes más propias de China o de Rusia, y eso es lo que hay que preocuparse. Es verdad que hay un quintacolumnismo en Europa, que tenemos unos partidos de extrema derecha, pero de momento, de media, creo que nuestras derechas son mucho más homologables, y yo rompo una lanza a favor en general del centro derecha en España, que ha mostrado una actitud contra Trump, pues yo creo que es loable y radicalmente opuesta. Podemos decir que eso es lo justo y lo necesario porque Trump es un autoritario, sí, pero ojalá en el centro izquierda supiéramos, o los progresistas, si Trump hubiera sido exactamente igual, estuviera actuando igual, pero fuera pues un presidente de ideología de izquierdas o una especie de Maduro, un híbrido entre Maduro y López Obrador, me gustaría ver que tuviéramos la misma actitud y que no estuviéramos pues atacando el belicismo de Europa, etcétera, ¿no? Yo creo que de la misma manera que hay que criticar a la ultraderecha en Europa, creo que hay que alabar el centro derecha y la actitud general que ha tenido contra Trump. Elisa. Sí, yo exactamente en la misma línea de Víctor. Yo creo que hay que hacer esa diferencia, que es muy importante, porque realmente yo creo que ahora la falla es, como habéis dicho, entre iliberales y liberales, y lo que vemos en Estados Unidos, yo no creo que puedas ni siquiera hablar de algo parecido a una derecha conservadora, neoliberal. Estamos hablando de otra cosa, nacionalpopulismo y liberalismo. Es muy interesante lo que ha dicho Víctor, de que efectivamente hay muchísimas personas en Estados Unidos que están más cerca de los valores de Putin y de China. Solo, Víctor, una cosa me ha hecho gracia cuando dices los votantes de Putin o los votantes chinos. Sí. En China no se vota y los votantes de Putin no tienen mucha alternativa. Sí. Pero bueno, lo que sí que me parece importante es lo que dices. Yo creo que, y eso además se ve mucho, lo hemos comentado aquí, ¿no?, en la reacción de FAES, de esto es algo que no tiene nada que ver con nosotros, y eso es importante, porque, digamos, Trump no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros, nuestro conservadurismo es, pues como lo hemos hablado veces, el de Reagan, el de Thatcher, pero es que estamos hablando de otra cosa, y es importante saber que estamos hablando de otra cosa, que hablamos de democracias versus autoritarismos, y también me parece muy relevante lo que has dicho, y para hacer pensar, porque claramente lo que demuestra Trump, lo ha dicho también Javier, es una falta absoluta de respeto por el Estado democrático de derecho, separación de poderes, poder legislativo, me cargo a la administración, echo a quien me la da la gana. Claro,
Esto también es importante porque esto no es patrimonio de la derecha ni muchísimo menos. Esto es lo típico que hacen los iliberales, sean de derechas o sean de izquierdas. Y es importante decir esto porque, claro, lo que no vale es decir, uy, qué iliberales son estos señores que son Trump y tal. Es que este tipo de desmontar un Estado democrático de derecho se puede hacer desde muy diversos puntos de vista y hay que denunciarlo siempre. Aroca, muy breve, que cierro No, contigo. quiero decir que los liberales que se defiendan como puedan en cada una de sus versiones, neo, ultra o I, pero evidentemente esto Es que toca la ideología, no es liberal, y lo que estamos ahora mismo jugándonos no es si somos liberales o no, sino si compartimos el proyecto con Trump o no lo compartimos. Y yo sostengo que hay una parte muy importante de la derecha europea y de la derecha española que sostiene el proyecto ideológico de Trump. Llamémoslo como lo queráis. Si os molesta que se diga que sea liberal, bueno, a mí no me parece que tampoco Margaret Thatcher sea un modelo importable, pero bueno, allá los liberales. Y sobre esto también una puntualización, porque es verdad que la postura, al menos de la derecha española, nunca ha estado tan clara como parece que está clara ahora. Tú hablabas de Faes. Faes tuvo que poner los puntos sobre las íes después de un tiempo, digamos, de idas y venidas del líder del Partido Popular. Es verdad que además sorprendió, y por eso lo destacamos todos los medios de comunicación, porque fue Faes el que puso los puntos sobre las íes, que no lo hizo la dirección del Partido Popular. No sabía que Faes era tan importante. No sé por qué lo será, pero bueno, los liberales lo explican ahí también alguna vez. En el abierto, Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Vamos con la otra pata de todo lo que pasa con Donald Trump, porque apenas 12 días después de ser humillado en el despacho Oval, Volodymyr Zelensky aceptó ayer la propuesta de Trump para un alto el fuego en Ucrania, una tregua a cambio de que Washington vuelva a dar información de inteligencia a sus tropas y pueda también explotar los minerales, las llamadas tierras raras en su territorio, en territorio ucraniano. Es una propuesta que los enviados de Ucrania negociaron durante 9 horas con Marco Rubio en la ciudad saudí de Jeddah, y que ahora está pendiente. Esta es la propuesta que acuerdan Estados Unidos y Ucrania, pero claro, está pendiente del aprobado de Moscú. Nicolás Castellano, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Vamos a empezar primero por esa negociación, por esa expresión utilizada por Marco Rubio, que la pelota está en el tejado del Kremlin, que se mantiene cauteloso frente a lo que parece una reconciliación, aparentemente al menos, en toda regla, entre Kiev y Washington. Sí, como decías, ¿no? Del despacho Oval, de esa humillación a la reunión del acuerdo en Jeddah, una reunión que marchó mucho mejor de lo esperado, lo señalaban anoche fuentes diplomáticas ucranianas a la prensa de Kiev, después de esas 9 horas de reunión en la que Ucrania aceptó finalmente la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego de 30 días que, si Rusia también aprueba, será inmediato y supondrá la primera pausa de las bombas después de más de 1.110 días de bombardeos continuos. Todo esto después de que los ucranianos hayan aceptado, como decías, las condiciones de los americanos para firmar ese acuerdo de explotación de los recursos minerales a cambio de recuperar la ayuda militar y de inteligencia en una cita, la de Jeddah, que ha puesto en escena que 12 días después de aquel choque de trenes en el despacho Oval, el tono de Marco Rubio era otro. Celebrando orgulloso que Ucrania acepte el alto el fuego temporal y, si Rusia dice sí, se sentarán a negociar una segunda fase de una paz duradera. De momento, en el tablero de negociaciones, Putin sigue ganando la partida porque los americanos ponen sobre la mesa las condiciones de Rusia para que Ucrania acabe firmando, es decir, no ceder territorio, y exigen que Kiev no entre en la OTAN. En el marco de Trump, es el marco que Trump le ha comprado a Putin, un Trump que inmediatamente desde los jardines de la Casa Blanca y acompañado de su fiel escudero Elon Musk se ha mostrado esperanzado en que después del acuerdo con Ucrania sea ahora Rusia quien apoye el alto el fuego. Que está dispuesto a hablar esta misma semana con Putin. Ha dicho literalmente que hacen falta 2 para bailar un tango y organizar también, dice, una reunión en las próximas horas con los enviados del Kremlin para tratar de sellar esta pausa en el frente. Y preguntado por los periodistas, ha dicho literalmente que por supuesto está dispuesto a recibir pronto a Zelensky de nuevo en la Casa Blanca, un presidente ucraniano que también se dirigía a Trump anoche en otro tono. Los americanos entienden nuestros argumentos y quiero agradecer al presidente Trump por el carácter constructivo de estas negociaciones, ha expresado Zelensky en sus redes sociales en un mensaje donde ha detallado que el alto el fuego previsto no será solo parcial, como parecía antes de la reunión de Jeddah, sino que se propone el silencio de las armas en todos los frentes, incluido el terrestre. Zelensky y también la presidenta de la Unión Europea ha dicho literalmente que la pelota está ahora en el tejado de Rusia. De momento, en el campo de batalla, Rusia respondió anoche al gran ataque ucraniano con drones con misiles sobre el puerto
puerto de Odessa. Ha matado a 4 tripulantes sirios de un barco de cereales que iba a partir en las próximas horas hacia Argelia. Y según ha informado Ángels hace unos minutos, el ejército ucraniano se han interceptado más de 90 de 133 drones y 3 misiles que ha lanzado Rusia sobre el este del país. Uno de ellos, por cierto, ha vuelto a alcanzar la ciudad natal de Zelensky, donde ha matado a una mujer de 47 años y hay además varios heridos. Nico, gracias. Hasta luego. Estados Unidos dice que la pelota está en el tejado de Rusia y Rusia dice que hay que pensar si esa va a ser la pelota, porque desliza que quiere otra. Ha respondido esta mañana el Kremlin que no va a permitir que se trace desde el extranjero lo que Rusia debe hacer. Bayo, dicen que ellos serán quienes decidan. Sí, cualquier acuerdo de alto el fuego se va a hacer solo bajo los términos rusos y no bajo los términos que dicte Washington. No se trata de alardear, dice el presidente del Comité de Exteriores del Senado ruso, Konstantin Kosachev, sino de comprender que allí, en el frente de batalla en Ucrania, todavía se están redactando esos acuerdos reales, dice, y que eso debe entenderlo Washington antes de enviar su propuesta a Moscú. Más claro todavía se ha mostrado esta misma mañana el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. The presence of the troops from NATO countries asegurando que la presencia de tropas de los países de la OTAN bajo cualquier bandera y en cualquier función en suelo ucraniano constituye una amenaza para Rusia y que así lo va a entender el Kremlin, y además ha asegurado que Moscú va a evitar compromisos que pongan en juego vidas rusas. De esa manera, el Kremlin empieza a señalar claramente que la propuesta que ayer se acordó en Jeddah no les gusta demasiado y que pondrán pegas, al menos pondrán trabas para que llegue a ser algo factible en los próximos días. Vaya, gracias. No sé, Elisa, si Trump pensó que sería más fácil de lo que está siendo, pero bueno, después de ese acuerdo alcanzado con Ucrania, después de mostrarle más respeto a Volodymyr Zelensky del que le mostró en la Casa Blanca Donald Trump, lo cierto es que Rusia dice, hey, un momento, pero si a mí no me parece bien, aquí no hay acuerdo, ni hay tregua, ni hay nada. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque efectivamente después de lo que vimos en el despacho Oval, que yo creo que fue bastante llamativo, ¿no? Desde todos los puntos de vista, incluso de lo que pueda ser una negociación diplomática, parece que ahora volvemos a una fórmula más habitual, que son reuniones de muchas horas con el país, digamos, implicado, pero claro, ahora te falla el otro lado, ¿no? Que es que, y yo creo que tienes razón cuando dices, bueno, es un poco la forma de ser de Trump, ¿no? Que vive, yo creo que en una especie de mundo paralelo, quizá también porque sus asesores de alguna forma le ocultan o no le dan toda la información, donde dice esto es coser y cantar, yo llamo a mi colega Putin y esto lo arreglamos. Claro, esto no es como funcionan las cosas la diplomacia con Putin. No funciona así. La diplomacia no funciona y menos con Putin, efectivamente. Entonces yo creo que toda esa comodidad que habíamos visto al principio y que contentos estaban los rusos y Putin de que todo esto iba sobre ruedas, de repente cuando vuelves de alguna manera a una democracia, digamos, más ortodoxa, vamos a decirlo así, ¿no? Más de hablar muchas horas, de acuerdos, de las dos partes tienen que poner algo, resulta que esto ya no es lo que quieren los rusos. Yo creo que está bien en el sentido de que hace muy visible cosas que todos sabemos que son así, que es la poca voluntad que tienen los rusos de llegar no ya a un acuerdo, sino a una paz, digamos, mínimamente razonable, pero quizá, no sé si servirá para que por lo menos Trump y su grupillo un poco de asesores, empezando por Rubio, vea que realmente tratar con los rusos no es tan fácil. Aroca. Sí, es un baño de realidad. Estados Unidos está acostumbrada a su matonismo habitual y piensa que las soluciones de los grandes problemas que tiene el mundo son unilaterales. Ya lo hemos visto en Palestina y en Gaza, donde pretende imponer su voluntad por encima primero de las propias víctimas, que son los propios palestinos, e incluso imponiéndole una solución al Estado de Israel, aunque en este caso hay mucha proximidad entre ambos pensamientos. Y aquí ocurre lo mismo, se cree que Rusia es, bueno, un Zelensky más. Probablemente si ahora mismo a esos liberales norteamericanos, esos 77 millones de liberales norteamericanos y liberales le pusieran un mapa delante y le dejáramos que tocasen con el dedito dónde está Ucrania, estoy seguro que ninguno sabía dónde estaba Ucrania. Es más, a lo mejor no saben ni dónde está California. O sea, que sepamos con los bueyes con los que aramos. Aquí yo creo que quedan dos cosas claras. Primero, la OTAN sigue estando en el centro del debate desde el primer momento. La pertenencia o no pertenencia a la OTAN de Ucrania estuvo en el origen del conflicto y sigue en el conflicto. La segunda cuestión es que no va a haber solución sin contar con Rusia.
Sí, es que eso es obvio, eso es que no ha habido ningún precedente en la historia en que ello ha ocurrido de otra manera. ¿Con qué condiciones? Con las condiciones rusas. Hay que intentar que no sea con las condiciones rusas, sino que sean unas condiciones pactadas. Y luego el problema es quién las va a pactar. Porque tenemos un gallito que es Trump, lo digo ilustrativamente, un pelele que es Zelensky, que no manda nada, ya se está viendo que no manda nada, y una pieza descolocada que es la Unión Europea. Luego, por tanto, ¿quién es el verdadero interlocutor de Putin para acabar este conflicto? Porque si algo positivo yo veo cada vez que hay una noticia de esta es que no haya tiros. O sea, si durante 30 días no va a haber tiros, yo me apunto a la convida. Pero vamos a seguir hablando para que no lo haya nunca más y que lleguemos a un acuerdo estable, que no puede ser bajo la bota ni el matonismo de ninguno de los participantes en esta guerra. Déjame un momento, Daroca, porque está en Finlandia el presidente del gobierno, precisamente por los contactos que está manteniendo por el tema de Ucrania. Está ahora mismo compareciendo ante la prensa, le escuchamos. Llegan desde Jeddah. La reciprocidad rusa es clave. Todavía no sabemos qué contestarán. Lo que les puedo decir con seguridad, porque lo hemos estado diciendo desde el primer día, es que la Unión Europea está preparada para desempeñar el papel que debe desempeñar en las negociaciones de paz, porque la seguridad de Ucrania es nuestra propia seguridad. Esto es un asunto existencial para Europa, como ha dicho el primer ministro. La seguridad ucraniana y la seguridad europea son dos caras de la misma moneda. El pueblo ucraniano lleva más de 3 años resistiendo heroicamente. Putin, recordemos siempre, el agresor, no ha conseguido su objetivo y no lo ha conseguido por el apoyo que les hemos brindado en Ucrania a nivel militar, financiero, político e humanitario. Un apoyo incondicional que mantendremos todo el tiempo que haga falta. De hecho, en España esto se entiende muy bien y, por tanto, hemos estado activamente involucrados para ofrecer un apoyo crítico bilateral a Ucrania. Permitid que enumere los componentes principales. España ha sido el 4º país miembro en acogidas a ucranianos que han huido de su país. Más de 230.000 ucranianos viven en España. Sí, yo quería comentar que en el tejado del Kremlin está la pelota, pero también hay bombas, ¿no? y botas y cosas muy feas. Y realmente no nos podemos fiar de Rusia, porque Rusia sí que, como comentaba Javier, hay que contar con ellos, pero es que Rusia no negocia, Rusia amenaza de forma brutal, porque sabe que siempre hay alguien que se va a asustar y va a sacar tajada, ¿no? Y luego se dice mucho esto de que hay que evitar que Putin se sienta arrinconado, que si no ve salida es capaz de cualquier locura, pero yo creo que es más bien al contrario. Cuanto más fuerte se siente, más golpea. Y ahora se siente muy fuerte, porque Putin sigue la lógica del matón, no sigue la lógica de la víctima acorralada. Es el abusón del patio del colegio, y el mundo es como un patio del colegio. Durante décadas ha habido un profesor allí, Estados Unidos, manteniendo el orden, un profesor que caía bien a unos, mal a otros, pero que todo el mundo respetaba porque sabía que estaba, y ahora ya no está. ¿Y qué pasa cuando el profesor desaparece? Pues que los abusones se sienten mucho más fuertes, y esto es lo que ha ocurrido. A ver, sí que una tregua, que es lo que hemos visto ahora, es una buena noticia, porque el camino a la paz en cualquier otro conflicto internacional siempre se pavimenta pues con cese de las hostilidades, pero el camino va a ser muy largo, y ya lo hemos visto en Ucrania. Llevamos ya más de 10 años con Putin haciendo intervenciones militares en Ucrania y no respetando las treguas. Lo único cierto en estos momentos es que el orden mundial ha saltado por los aires en apenas 50 días de mandato de Trump, y lo que no sabemos es qué es lo que realmente mueve a Trump, ¿no? Porque no sabemos si se ha pasado realmente el enemigo, aquello que dicen que si hay una tercera guerra mundial por primera vez Estados Unidos estará en el bando de los malos, o bien es un gran árbitro, un gran pacificador. No sabemos si hay una estrategia a largo plazo o más bien es un show. En la entrevista con Zelensky, recordad que dijo que esto va a ser un gran momento televisivo. Sí. Y ayer Marco Rubio tuvo que decir que esto es un paso hacia la paz, no un episodio de una serie de adolescentes, citó textualmente Mean Girls o la serie Chicas Malas en español. Sí. Entonces yo realmente cuesta mucho saber qué es lo que va a pasar. Ayer dijo Simeone que de la eliminatoria del Real Madrid contra el Atlético el único que lo sabe que va a pasar es Dios, ¿no? Pues sí. Este es el análisis más serio que puedo hacer ahora. El único que lo sabe es Dios. Abierto Javier Aroca, Lisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Y antes de avanzar hacia el debate que hay interno aquí en España sobre el rearme y sobre el gasto en defensa, Elisa, por cerrar el tema de la tregua en Ucrania.
Sí, no, yo quería añadir un poco a lo que ha dicho Víctor, que es importante el tema de la nula, digamos, credibilidad que tiene Putin a la hora de respetar los acuerdos, ¿no? Y esto es una cosa importante porque hace que más allá de que se llegue a este alto al fuego y después, ojalá, a un acuerdo de paz, hay que ser muy, muy cuidadoso porque él no tiene, digamos, esa costumbre, por así decirlo, de respetar los acuerdos que firma, y eso es fundamental a efectos de las garantías que se están pidiendo, básicamente desde Europa. Y veremos también si desde Estados Unidos, para que, digamos, lo que se firme después sea efectivamente así y no nos volvamos a encontrar con lo que hemos visto estos últimos años. Y creo que esto es muy importante hacer hincapié. Y otra cosa que también ha dicho Víctor, me ha hecho gracia, solo Dios sabe que está detrás de Trump. Yo sí que pienso que realmente no había como tal una estrategia clara, digamos, por parte de Trump, sino más bien una confianza que es muy propia de él y también, como bien ha dicho Víctor, muy propia del showman que es, de bueno, esto lo arreglo yo en 3 días, me dan el Premio Nobel de la Paz hablando con mi amigo Putin. Claro, la realidad, como también ha dicho se llama a sí mismo Javier, el pacificador. Es exacto, la realidad es un poquito más compleja y yo creo que ahora se van a encontrar efectivamente con la realidad de lo que es tratar con la Rusia de Putin. En relación con todo lo que está pasando con Trump y con Ucrania y con la defensa de Europa, ayer ya saben que los jefes de más de 30 ejércitos europeos y no europeos, pero socios, se reunieron en París. Querían estudiar los planes para el rearme del continente por un lado y sobre todo el envío de tropas o de armas a Ucrania. En esa reunión en la que se acordó apoyar a Ucrania sin concretar mucho más, estuvo en representación de España el GEMAT español. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Presencia española en la reunión de ayer, pero ahora sabemos que hoy hay otra reunión, en este caso una de los ministros de defensa de varios países, también convocada por Emmanuel Macron, y de esta el presidente francés ha dejado fuera a España. No va a estar la ministra Margarita Robles. Sí, esa es sin duda una decisión sintomática, ¿no?, del papel que está jugando España en este debate en el que no lleva precisamente la iniciativa. Bueno, ayer ya contábamos que la reunión de jefes de Estado Mayor de la Defensa en París fue más técnica, más operativa. Hoy se sube un peldaño, una reunión eminentemente política a la que España, como dices, no ha sido invitada. España se ha quedado fuera de ese núcleo de debate, excluida por su anfitrión, Francia, Macron, que ha convocado ya a los ministros de Defensa de Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia, las grandes potencias militares europeas, entre las que, insistimos, se ha excluido a España, a la ministra Margarita Robles, que casualmente, precisamente en su agenda hoy, figura un viaje a Francia, a Estrasburgo, para visitar el cuartel general del Eurocuerpo. En esa minicumbre hoy en París, sin España, no solo se va a hablar del rearme en Europa, también de esa misión de paz a Ucrania, aunque de ese selecto grupo de naciones, solo 2 países, lo cierto es que están a favor de enviar tropas a Ucrania cuando se acuerde esa hipotética paz, Francia y Reino Unido. El resto, Alemania, Italia y Polonia, sobre todo en este último caso, son reacios. Sobre este asunto ayer en París, España, a través del GEMAT, reiteró la posición española. Sigue siendo prematuro hablar de enviar soldados al terreno. En el gobierno creen que hay que ser prudentes, respetar las iniciativas de otros países, pero creen que no tiene sentido enviar mensajes por libre y mantienen que ahora mismo hablar de enviar tropas a Ucrania, bueno, pues podría acabar distorsionando, incluso perjudicando, porque puede provocar que Rusia se aleje de la ruta de una paz justa. Ese debe ser, nos dicen, el objetivo y la prioridad, según trasladan desde Moncloa. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Está abonada España a la cautela en esta materia, sobre todo en lo que respecta al envío de tropas a Ucrania. Mucho tiene que ver el debate interno que hay aquí y el debate en el que está inmerso el gobierno, porque tiene enfrente a algunos de sus socios de investidura y tiene enfrente también al propio socio de coalición. A Sumar, ayer de hecho hubo una reunión entre el presidente del gobierno y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La idea era intentar acercar posiciones, porque insisto, hay diferencias entre el PSOE y lo que se respira dentro de este espacio que es Sumar. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De esa reunión salió un comunicado de Sumar que evita confrontar directamente, aunque es cierto que algunos de los partidos que forman parte de Sumar sí lo hacen, sí confrontan directamente. El PSOE argumenta a cambio de que nada de la inversión en defensa se va a traducir en un recorte del gasto social. Sí, hablabas de ese comunicado, es muy interesante leerlo porque en ese texto Sumar evitó un rechazo firme al incremento en defensa, dejó también de lado las críticas de los partidos que están dentro de la coalición, dentro de Sumar, y es que tienen posturas en común, por ejemplo, como la seguridad europea, la autonomía estratégica o la inversión tecnológica, y todo ello, tú lo decías, Ángel, sin tocar el gasto social. Sin embargo, en ese comunicado dejaba Sumar de lado, como decíamos, críticas como por ejemplo las de Compromís, que han llegado a amenazar con retirar su apoyo al gobierno. Que el Partido Socialista
ahora pacta con el Partido Popular cuestiones que tienen más que ver con los intereses, ¿no?, de determinadas multinacionales y intereses armamentísticos, en este caso. En Compromís estudiaríamos qué consecuencias políticas podría tener respecto al apoyo que damos o no al Gobierno. Admiten en Moncloa, en cualquier caso, que entienden este tipo de discursos más antibelicistas y apuestan por hacer equilibrios para tener una posición común, como tienen, por ejemplo, con el proyecto de defensa europeo. Y es ahí en lo que comparten donde incide la parte socialista. Las dos fuerzas políticas que conforman este Gobierno siempre han mantenido, como le digo, ese papel y esa respuesta de coherencia con respecto a Ucrania. De ahí que en Moncloa crean que estas posiciones más discrepantes en Sumar solo se van a evidenciar en declaraciones públicas como las que acabamos de escuchar. La idea sigue siendo no tener que votar nada a la Cámara por el momento, así que no habrá imagen de ruptura. Y es que en el PSOE, Ángels valora muy positivamente el tono empleado por el comunicado de Sumar, un comunicado que fuentes socialistas nos dicen que perfectamente lo podría haber firmado ellos, mientras que en privado algunas formaciones dentro de Sumar lo tachan de flojo. Josué, gracias. A vosotros. Tiene que hacer equilibrios, Víctor, el presidente del Gobierno, la parte socialista del Gobierno en todo lo que refiere tanto al rearme, tanto al gasto en defensa como al envío de tropas. Es verdad que la cautela siempre es buena consejera, pero en este caso yo creo que tiene mucho que ver también ese debate interno que hay entre los socios de investidura y los socios de coalición. Sí, evidentemente Sánchez tiene el patio de casa claramente revuelto, con el Partido Popular enfadado por tener solo media hora mañana en la reunión y Sumar pues escéptico sobre la subida del gasto en defensa. Pero yo creo que el compromiso de la mayoría de fuerzas parlamentarias con Europa y contra Trump yo creo que es muy grande y mayor que en otros países europeos donde la ultraderecha pues está ocupando un cuarto o un tercio de los escaños o incluso está agrupada al poder. La población española es muy favorable a Ucrania, según Metroscopia creo que hay una amplia mayoría de españoles favorables a que Ucrania pues pueda integrarse en la OTAN, que es un requisito que no quiere Putin en las negociaciones de paz, el 71%, y también el 79% de los españoles considera que Ucrania puede pertenecer a la Unión Europea. Yo creo que nuestra opinión pública entre los grandes países del continente, Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, somos unos de los europeos más conscientes, el 70 al 80% de los españoles considera que Trump es una amenaza para la paz y la seguridad en Europa, ¿no? Y que también el 70-80% entiende que es inaceptable una negociación entre Estados Unidos y Rusia al margen de Ucrania. Por tanto, yo creo que existe una opinión favorable a Ucrania, pero es que también incluso hay un apoyo de la población al despliegue de tropas. Es un apoyo más alto que en el Reino Unido o en Francia, que está llevando, sin embargo, el liderazgo moral de esta lucha de Europa. A mí me encantó lo que dijo el senador francés el pasado viernes, creo que fue cuando dijo el senador francés Claude Malouret, perdón por la pronunciación, pero dijo: estamos en guerra contra un dictador y ahora estamos en guerra contra un dictador apoyado por un traidor. Es decir, la clase política francesa mantiene un liderazgo, pero la población española, sin embargo, hay un mayor apoyo al despliegue de tropas en Ucrania. Por tanto, aunque haya diferencias filosóficas de partida entre el espacio Sumar y el gobierno socialista, yo creo que en el fondo hay un mayor acuerdo que en otros países, aunque parezca que hay menos, como en tantas cosas, por cierto. No, bueno, la demoscopia, desde mi punto de vista, yo no la desprecio, pero la pongo en su sitio porque también la mayoría de los españoles están a favor de Palestina y de los derechos de los palestinos y en contra de los crímenes que se están cometiendo contra todos ellos, tanto en Gaza como en Cisjordania y en Jerusalén, y sin embargo no hay reacción política. O sea que eso sí es importante, pero mano en tropo. Desde otros puntos de vista, hombre, a mí me inquieta todo lo que está pasando. Ha habido una reunión de altos mandos militares, pero ¿esa reunión es la reunión del Comité Militar de la OTAN o no? La respuesta creo que es no, porque tengo más preguntas que respuestas. Y entonces digo, ¿y por qué se reúnen estos militares al margen de lo preceptivo que sería que se reuniera el Comité Militar de la OTAN? Pues no lo sé, nadie nos lo explica. Quizás porque la OTAN está en crisis, porque uno de los protagonistas de la OTAN, el principal, es precisamente el que está metiéndonos en el lío y el que nos metió en el lío. Eso por un lado. Segundo, hay otra reunión ahora para rearmarnos. Y yo pregunto, ¿pero rearmarnos al margen de la OTAN o
o dentro de la OTAN, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Subir el 2% del PIB al 4%, incluso al 5%, y además vamos a dedicar una parte del PIB al realme europeo? Otra pregunta que de momento no tiene respuesta. A mí lo más sensato que he escuchado en el día de hoy ha sido la posición del GEMAT español, que es la posición del Ejecutivo español en cuanto a que no es el momento de pensar en... Bueno, pensar se puede pensar siempre, de mandar tropas a Ucrania, entre otras cosas porque los propios voceros del gobierno de Rusia han dicho que toda tropa que esté en Ucrania la van a identificar como un objetivo enemigo y por tanto todos son OTAN para ellos. Esto hay que al enemigo siempre hay que tenerlo en cuenta, a ver si al final el protagonista de todo esto va a ser Hitler. O sea, por favor, tengamos en cuenta también al enemigo, que evidentemente es Putin. Y por último, con respecto al gasto, bueno, vamos a ver lo que ocurre. En España se lleva desviando presupuestariamente desde hace mucho tiempo mucho dinero a defensa. Y pasa desapercibido. Vamos a ver con cuánto dinero se dispone, en qué se va a gastar, en qué condiciones, en qué coordinación. A ver si nos vamos a volver los europeos locos y todos vamos a fabricar tanques. Bueno, ¿y qué vamos a hacer luego con tantos tanques? Porque hasta ahora recordar, porque la memoria es frágil, ¿cuántas veces se han reunido los europeos y los ultramarinos, incluido el Reino Unido, para decidir mandar aviones, mandar mandar tanques, mandar antimisiles, mandar misiles a Ucrania, y al final estamos donde estamos? Y luego una pregunta retórica, pero que a mí me gustaría proponer. A mí me gustaría que todos los actuales ministros de Defensa implicados, sean europeos o sean ultramarinos, incluidos los propios comisarios de la Unión Europea y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firmaran un documento público comprometiéndose con que al final de su mandato no van a entrar en el Consejo de Administración de ninguna empresa armamentística. A mí me encantaría, porque eso sería una señal de confianza democrática enorme. O sea, ningún ministro de Defensa de los actuales, incluyendo a la presidenta de la Comisión, que fue, por cierto, ministra federal de Defensa, van a estar nunca en ningún Consejo de Administración de ninguna empresa armamentística. Sí, yo quiero retomar un poco lo que ha dicho Víctor, porque me parece muy importante, porque sí que creo que en una democracia la opinión pública importa muchísimo. Y a mí también me llamó mucho la atención el otro día las encuestas que demostraban esa, digamos, mayoría de españoles totalmente a favor, digamos, de esa inversión en defensa, de esa defensa de Ucrania, cuando además geográficamente estamos tan lejos. Porque quiero decir una cosa, que si estás en Polonia o en Lituania, yo creo que lo tienes claro, ¿no? Eso me parece relevante. Y es relevante por otra cosa que también es, y lo ha comentado también Javier, claro, es que, vamos a ver, es que si tu opinión pública está a favor, tu gobierno, que tiene las dificultades que tiene, que son obvias, tiene que tener eso en cuenta, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene que ser valiente, porque, digamos, tiene la opinión pública a favor. Evidentemente no vas a tener unas elecciones mañana para ver si eso se concreta o no, pero creo que sí es una cosa que hay que tener en cuenta, que es ese sentimiento, digamos, mayoritario en la sociedad española. Y otra cosa importante es también, tienes en la oposición un partido, que es el PP, que claramente puede llegar a un acuerdo contigo en estas cuestiones. Y como también decía Víctor, es que se nos ha olvidado que son posibles los acuerdos transversales, y no solo posibles, sino necesarios, y más cuando estás hablando de algo tan relevante y además a medio plazo, porque obviamente mañana no vas a tener el 5% del PIB en defensa. Por tanto, creo que eso es importante y creo que el Gobierno lo tiene que tener muy presente, y además también os recuerdo que no tenemos presupuestos, con lo cual es también un buen momento para abordar estas cuestiones. Y algunas de las preguntas que hace Javier, yo creo que las esperemos que se irán contestando. Yo creo que claramente Europa está apostando por una autonomía estratégica y en defensa, porque hemos visto lo que hemos visto, no solo en la OTAN, hemos visto que si dependes de la tecnología armamentística de Estados Unidos, pues resulta que te puedes quedar a ciegas, que dependes de ellos, y esa dependencia es muy grande en Europa, y por tanto yo creo que esto también es como un acelerador de, oye, nosotros nos tenemos que poner las pilas, no podemos depender de un aliado que unas veces es aliado, otras es adversario, no podemos depender en tema de armamentos, no podemos depender en temas de inteligencia, que la inteligencia es muy importante, porque a veces se piensa en tanques, no, pensemos en inteligencia también, ¿no? Que eso es muy importante, no podemos depender en tecnología, y por tanto yo creo que esas preguntas que haces se van a ir contestando con bastante rapidez. Mira, a lo mejor, espera, Roca, porque a lo mejor algo te ha contestado ya el presidente del Gobierno en esa comparecencia que estaba haciendo en Finlandia, en la que evidentemente tenía que hablar del rearme y del gasto en defensa. Ha estado siguiendo esa comparecencia, de la que hemos escuchado aquí un fragmento en directo, pero la ha estado siguiendo entera Guillermo Lerma. Buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Cuéntanos, Guille.
Pues la verdad es que pocas pistas ha dado Sánchez en esa rueda de prensa, Ángels. Le han preguntado no solo los periodistas españoles que se han desplazado hasta Helsinki, sino los propios finlandeses, por cómo piensa España cumplir con ese compromiso de llegar hasta el 2% del PIB en el gasto en defensa, el compromiso que España tiene sellado con la OTAN. Dice Sánchez que España está preparada para cumplir con esos compromisos, que lo va a hacer cuanto antes, pero ha evitado contestar qué plazos concretos, con qué plazos concretos España va a cumplir con ese compromiso. And now, of course, if you allow me, I will explain to my citizens in Spain, not here, when we will reach that goal. But I have to tell you that one thing is important is. Le ha pedido Sánchez a la periodista finlandesa que, si se lo permite, explicará esos plazos del cumplimiento del compromiso de España cuando se dirija a los ciudadanos españoles. El presidente del Gobierno tiene previsto hacerlo a finales de este mes en una comparecencia aquí en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha reiterado ese compromiso de España con los compromisos alcanzados con la OTAN y ha dicho que el debate importante que debe enfrentar la Unión Europea es el de cómo se va a financiar esa defensa común europea. Ha hablado de los préstamos, también de la flexibilidad de las reglas fiscales. Préstamos, ha dicho, que no deben ser solo para los países del sur, sino también para los países que tienen la amenaza rusa más cerca, los países bálticos. Ellos necesitan notar esa ayuda europea de manera más cercana, ha dicho el presidente del Gobierno, que ha reiterado el mensaje que viene repitiendo durante todos estos días, que Europa necesita definir cuáles son las amenazas reales, las capacidades, y un debate importante que debe abrir también la Unión, dice el presidente del Gobierno, es el de cómo se tiene que financiar ese incremento del gasto, el 2%, aunque insistimos, Ángel, se ha evitado dar los plazos concretos de ese cumplimiento por parte de España. Guille, gracias. Hasta luego. Ahora que querías puntualizar algo breve que sí, me queda todavía brevísimo. más. Según expertos, yo no tengo mucha pericia en temas presupuestarios, pero España prácticamente ha alcanzado el 2% del PIB en gasto militar, en defensa, gracias a las desviaciones presupuestarias que escapan del control. O sea, por tanto, la mayoría, lo que pasa es que España no acepta la contabilidad que le propone la propia OTAN, ¿no? Y probablemente ya lo ha alcanzado. Bueno, pero eso lo tendrá que explicar el presidente. Lo que yo sigo preguntando es que, además de cumplir con ese objetivo de la OTAN, que ya va increciendo, si además vamos a gastar más en montar esa Europa de la defensa como nos pide los propios tratados, e insiste últimamente la señora von der Leyen. Por cierto, lo que sería verdaderamente alarmante, antes he hecho un cántico al mi europeísmo, ahora voy a hacerlo a mi europeísmo escéptico. Sería gravísimo que nos pusiéramos de acuerdo a través de los procedimientos que fueran para gastar más en defensa y no seamos capaces de ponernos de acuerdo en gastar más en políticas sociales y en políticas públicas dentro de la Unión Europea, que bien que nos hacen falta ante el avance de la extrema derecha. Voy con lo último, y lo último tiene que ver con la Dana, después de ese auto de imputación de la que fue consellera de la Generalitat, que estaba al frente de la emergencia durante la Dana. Bueno, pues lo escuchamos ayer aquí en el programa, como Carlos Mazón rechazaba la idea porque la jueza le daba la posibilidad, recordemos que no se le puede imputar porque está aforado, pero sí le daba la posibilidad de ir a declarar voluntariamente. Se lo propuso él, ya dijo inmediatamente que rechazaba, aunque utilizaba una fórmula que yo creo que generaba confusión, hablaba de no personarse, cuando realmente lo que le pedía a la jueza era si quería ir a declarar voluntariamente. Bueno, cada auto de la jueza, y especialmente este último, ha dejado claro que fue su gobierno el que debió actuar para salvar vidas el día de la riada, que era su competencia exclusiva, que tenía información de sobra, pero que no lo hizo, y eso impidió que la gente se salvara. Radio Valenciana, Durán, buen día. Hola, buen día. En cambio, el gobierno valenciano, Mazón y todos los que le rodean, vuelven a señalar, a pesar del auto de la magistrada, vuelven a señalar algo que la juez de Catarroja ya ha descartado, y es la falta de información. Sí, así es. El gobierno valenciano sigue enrocado en esa postura. Dicen que faltó información, que hubo un apagón sobre la situación de los cauces durante más de 2 horas por la tarde. La encargada de seguir defendiendo esta versión, que desmonta, como decías, la jueza en su auto, donde se sostiene, como hemos contado, que desde primera hora había información sobrada y por innumerables medios para tomar las medidas adecuadas. Pues bien, Susana Camarero seguía, como decíamos, enrocada. La portavoz del gobierno valenciano insistía en que eso no fue así.
Falló la prevención por una parte, falló la previsión respecto a lo que estaba pasando y falló la información. Las 2 horas y media de silencio respecto a la crecida del caudal del Barranco del Pollo creo que está reconocida por todo el mundo y por lo tanto mantengo que hay una evidente falta de información y fallos en las agencias estatales que dependen del Gobierno de España, igual que fallaron los días posteriores y no se activaron ni la Policía ni la Guardia Civil mientras las casas, los vecinos eran saqueados, eran robados. Una evidente falta de información que no detecta la jueza en el auto. Preguntada además por el hecho de que se haya citado a declarar como investigados a Salomé Pradas, a la exconsellera y también al secretario autonómico de emergencias, pero no a responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por ejemplo, Camarero recordaba que no estén investigados ahora no quiere decir que no lo estén en un futuro. Dice que la instrucción sigue en marcha. Y aquí añade otro argumento del que se ha hecho bandera desde otros miembros del PP aquí en la Comunitat. Dicen que es un auto de instrucción, que no es una sentencia y que aún queda mucho camino por recorrer. Ana, gracias. Hasta ahora. Esto es lo que dice el Gobierno, ¿eh? Esto es lo que dice Mazón, sus consejeros y también lo que se dice desde Valencia por parte de la oposición, pero la verdad es que cada vez más cosido a lo que hace Mazón está el Partido Popular a nivel nacional, está el Partido Popular en Génova, está Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque los populares mantienen todavía que Mazón no tiene motivos para dimitir, que a pesar del contundente auto de la jueza nada ha cambiado. ¿Cómo lo explican? Pues lo explican leyendo el auto a su manera, de una forma bastante peculiar. Para la dirigencia popular, la jueza no le hace ni un raspón a Carlos Mazón. El auto judicial deja a Carlos Mazón en la misma posición en la que estaba porque, como sabe, no le afecta. Miguel Tellado ha avalado la decisión del presidente de no colaborar con la investigación. Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat. Que yo sepa, Carlos Mazón no está citado a declarar y, por lo tanto, es una decisión que solo a él le compete, ¿no? Y claro, escuchado todo esto, os podéis imaginar lo que dijo el portavoz popular cuando le preguntamos si Mazón debería dejar su puesto. Muy buenas, portavoz. Más allá de que el presidente acuda o no a declarar, yo quería preguntarle por la sensación o por qué están pensando en la cúpula del Partido Popular. Si creen que Mazón, a la luz de los acontecimientos que se van relatando en ese auto y en los anteriores, debe seguir en su puesto, ¿o creen que lo mejor sería que el presidente diera un paso al lado? Muchísimas gracias. Yo creo que esa cuestión hemos contestado de forma reiterada a lo largo de las últimas semanas y nada cambia nuestra postura. La postura es la que venimos contando aquí, decir sin mucho entusiasmo que Mazón es el presidente de la reconstrucción y que su futuro, pues, ya se verá. A pesar de estas declaraciones, Tellado defiende que en Génova quieren saber toda la verdad. Creemos que es bueno que se sepa todo y, por lo tanto, esa es nuestra postura. Respeto a las decisiones judiciales. Respetan pero no comparten porque en Génova insisten en que la responsabilidad, al contrario de lo que dice la jueza, no es exclusiva de la Generalitat, que también el Gobierno central es responsable y para demostrarlo una comisión, la del Senado. Y fíjese, si queremos saber la verdad, que hemos impulsado también una comisión de investigación en el Senado para saber las responsabilidades del Gobierno de España por su dejación de funciones durante las riadas de Valencia. No ha arrancado la comisión y parece que Tellado ya tiene las conclusiones. En realidad, más que en el auto, en el PP preocupa lo que pueda decir Salomé Pradas. La presión sigue creciendo, hay que ver solo el editorial de ABC de hoy, que pide la salida de Mazón, y se teme que si la exconsejera se sale del carril popular, su declaración pueda ser el clavo definitivo en el ataúd político del presidente de la Generalitat. Y Comisión del Senado, recordemos que tiene como compareciente número 40 a Carlos Mazón. Antes que él comparece medio Gobierno de España y todos los técnicos que participaron en la emergencia. David, gracias. Un abrazo, gracias. Y ese editorial, que no es menor, porque además ABC, Diario Conservador, lo lleva en portada, no solo en la página editorial, con una enorme foto de Carlos Mazón y el titular: Mazón debe irse ya. Génova se mantiene impasible, al menos aparentemente, pero viendo este editorial, a lo mejor, Elisa, es que no lo tiene ya tan claro Mazón. Sí, vamos, yo desconozco, más allá de la línea del periódico, desconozco si realmente esto es un editorial, digamos, espontáneo, vamos a decirlo así, o más o menos consensuado, pero llama muchísimo la atención porque precisamente la línea del periódico ha sido una defensa cerrada hasta ahora. Por tanto, sí que parece que hay un cambio, digamos, en el sentido de que ya por fin se exijan las responsabilidades políticas que se debieron asumir desde el primer día en que ocurrió esto. Víctor, breve, por favor.
Pues muy brevemente, pues no tiene la confianza de gran parte del centro derecha español, ni tan siquiera de los votantes. Las encuestas le daban al PP pues que incluso ganaba escaños en Valencia y ahora pasaría, sin embargo, de 13 a 10 diputados, ¿no? Y los valencianos, pues el 90% considera que ha sido el más ineficaz en la gestión de la DAN. El recorrido judicial que queda por delante es demasiado largo como para sacar conclusiones, pero de momento lo que sí que parece es que la semana después de la tragedia teníamos dos tesis sobre la mesa: la tesis de que la Generalitat envió la alerta tarde y mal, y la tesis de que la Generalitat recibió la alerta de las autoridades estatales tarde y mal, y claramente la jueza de Catarroja encuentra evidencia muy fuerte de la primera tesis y desmantela la segunda, de momento. Bueno, en una cosa tiene razón el PP, y en que lo que dice la jueza de Catarroja no deja de ser la instrucción de un caso que veremos a ver cómo resulta, pero evidentemente todo apunta a las responsabilidades políticas del presidente Masson y su gobierno, que ahora tiene todo el derecho del mundo a no comparecer, efectivamente, porque es un señor aforado, como se ha dicho antes. Pero desde el otro punto de vista, yo creo que, según lo que ha aparecido hoy en un periódico que a veces presume o presumimos que es la propia Gaceta del Partido Popular, es que está sentenciado de muerte política. Luego, por tanto, al señor, y eso es algo que habrán medido también los que quieran acabar con la vida política de Masson, es que si Masson se puede adelantar y disolver las Cortes. Y eso es un arma peligrosísimo para el Partido Popular y en beneficio económico, sobre todo, para el señor Masson. Os pedía brevedad porque, antes de terminar, es verdad que durante mucho tiempo hemos estado todos mirando a Portugal con una cierta envidia por la estabilidad política que tenía. Bueno, todo está cambiando en Portugal porque se encamina a las terceras elecciones legislativas en 3 años. Es una situación inédita en la historia reciente de ese país, a la que se ha llegado tras negar ayer el Parlamento la confianza al gobierno del conservador Luis Montenegro. Portugal, Brais Soares, hola de nuevo. Hola, buenos días. Claro, que parece que la inestabilidad política se ha instalado en Lisboa, donde las sospechas de malas prácticas ya se han cobrado la cabeza de 2 primeros ministros desde 2023. Primero el socialista António Costa, envuelto en un confuso caso de corrupción del que la justicia acabó desligándolo, no había nada. Y ahora el conservador Luis Montenegro, señalado por un conflicto de intereses en relación a unos negocios familiares. Sí, a ver, cuando fue investido con una minoría tan frágil hace un año, ya se especulaba con que Montenegro trataría de aprobar los primeros presupuestos y después, de alguna manera, impulsado por lo que ya se preveía, la buena trayectoria de Portugal, pues reforzarse en las urnas. Así ha sido, pero desde luego no ha elegido un buen momento con este escándalo a su alrededor. Además, tenemos un presidente de la República, que es el que más veces ha disuelto el Parlamento en la historia. Se prevé que esta sea la tercera en sus 9 años de mandato, y esta facilidad no pasa desapercibida, ¿no? Eso ocurrió al principio cuando Costa no logró aprobar los presupuestos de 2021, que Rebelo de Sousa optó directamente por esa solución, e indirectamente marcó un precedente. El año pasado, ante las dudas sobre Costa, también dijo que era él, Costa, quien había ganado la mayoría absoluta, y por eso no le valía el sustituto que los socialistas proponían para formar gobierno e evitar ir a las urnas. Y este año, precisamente, se le pedía a Montenegro que hiciera lo mismo, ¿no? que lo mismo que Costa, que se apartara, que permitiera nombrar otro primer ministro para proponer gobierno, pero Montenegro dice que no tiene nada que temer y que va a ir a elecciones, aunque también habrá que ver qué pasa en la Convención Nacional del Partido si lo ratifican. Por otra parte, sobre este contexto, yo creo que desde la intervención de la Troika y el durísimo rescate que sufrió Portugal, pues la corrupción es algo que resulta inaceptable, y entonces toda la sociedad y los medios llevan a cabo un escrutinio exhaustivo y milimétrico. Y es paradójico porque este instrumento, que es muy democrático, pues al final es el que está restando credibilidad a los partidos de poder. Tanto Costa como Montenegro están dejando su puesto sin haber sido siquiera imputados, ¿no? Además, esto ha venido asociado a una fragmentación parlamentaria poco habitual. Comenzó en 2015 con una coalición de izquierdas inédita y ha dado paso a una nueva política de pactos, al que ahora se ha sumado la ultraderecha, que sigue apartada, pero es que tenemos 50 diputados, aunque antes eran 13, cuya única función es armar un escándalo a la mínima posibilidad. En definitiva, se prevé que mañana Marcelo confirme que disuelve el Parlamento y convoca elecciones, pero aquí se teme que tantos procesos electorales pues acaben derivando en escepticismo y que pongan en riesgo la participación. Gracias, Brais. Nos damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir, no quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente, y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más, ya no dormirá más.
y por la noche. Vamos terminando, qué ganas tengo, parece, de terminar. Vamos terminando ya. No, lo que tengo ganas es de daros paso, Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. De escucharos a vosotros. Contadnos. Qué asco, pero qué asco. De eso vamos a hablar a partir de las 10 con Marta Sanz y Manuel Delgado en El Rincón y la Esquina. Les invitamos a que participen a través del 900 100 800 y que nos cuenten qué olores, sabores, texturas al tacto, qué visiones les provocan esa sensación de repelús insoportable, les producen asco. Ojo, no queremos que nos hablen de personas ni tampoco de ideas. Ni de equipos de fútbol tampoco. No, sino de lo que huele, de lo que tocan, de lo que comen, de lo que miran, con sensación de asco. Vale. 900 100 800. Biografía no autorizada. Hoy Roberto Villar nos trae la de Rubiales. No está mal, ¿eh? Vale, no está mal. Y después te voy a hacer una prueba de si eres una rumbera o no eres una buena rumbera catalana. Yo te voy a hacer un sonido y tú tienes que seguir, ¿vale? A ver qué tal. No sé cómo sigue. Pues después sigue Sarandonga. Hombre, Pepe. A ver, Pepe, no. Es el arranque del pescailla. 19 octavas. Me ha costado un poco reconocerlo, pero vale, te lo compro. Bueno, tenemos a Antonio González Batista, el pescailla, va a ser nuestro viaje de ida. Después de uno de los sucesos más lamentables de la historia de la radio. Pero de verdad. No empezaba así. Venga, dale. Vale, a las 11:30 tenemos a King Gutiérrez con su última película, Los Aitás, que se estrena el próximo 21 de marzo, cuando vamos a hablar de él y de muchas más cosas. Pues Javier Aroca, Elisa Lanuez, Víctor Lapuente, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Vuelve a hacer, Pepe, vuelve a hacer. No, pero... que... Lamentable. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.